Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Porqué de las Cosas. Esta noche vamos a intentar obtener respuestas a preguntas como: ¿por qué se dice que existen manicomios que están malditos? Oiga, ¿el sueño se recupera o eso no es más que un mito? ¿O por qué salen ojeras y bolsas en los ojos? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué los peces que viven en los polos no se congelan en el agua helada? Y una más: ¿para qué sirven las fundaciones que ponen en marcha las empresas? Señoras y señores, el porqué de las cosas, 10ª entrega. Esta noche les invito a que crucen conmigo las puertas de un hospital psiquiátrico, esos lugares a los que popularmente se les llama manicomios y que han servido de escenario a infinidad de películas. ¿Recuerdan, por ejemplo, la mítica Alguien voló sobre el nido del cuco, con Jack Nicholson de protagonista, que se rodó precisamente en un hospital psiquiátrico real? O la película 12 monos, con Brad Pitt y con Bruce Willis, una película del año 1995. O Inocencia interrumpida, con Winona Ryder y ambientada en los años 60. La excelente Shutter Island, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. No dormirás, coproducción de España, Argentina y Uruguay, y con Belén Rueda en el reparto. O uno de los últimos éxitos cinematográficos de la plataforma Netflix, Los renglones torcidos de Dios. Todas estas películas ambientadas en psiquiátricos, con historias marcadas por la intriga y, en algunos casos, incluso por el terror. Porque estos lugares siempre han resultado muy sugerentes para este tipo de tramas. Y hay quien dice que existen los manicomios malditos. Mi primer invitado de esta noche es escritor y experto en asuntos paranormales. José Manuel García Bautista, muy buenas noches, bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, todos los psiquiátricos, por su singularidad, por probablemente las dolencias que allí se tratan, ¿tienen algo de malditos? Todos tienen algo de encantados y sin duda también de una impregnación especial una vez que son abandonados o que se dejan fuera de funcionamiento y que de alguna manera nos llevan a que con el paso del tiempo esas mismas energías que han quedado ahí no resueltas acaben manifestándose más tarde o más temprano. Es algo que ha ocurrido y ocurre en la actualidad en muchos manicomios, no solo de España, sino de todo el mundo. ¿Qué tipo de fenómenos paranormales se han llegado a documentar en ese tipo de sanatorios? Principalmente desplazamiento de objetos, voces que surgen de la nada, incluso la aparición de figuras que recuerdan extrañamente a la indumentaria que tenían los pacientes que estaban internados allí, y con posterioridad incluso la interactuación de esos mismos seres con las personas que han estado allí cumpliendo labores sanitarias o cumpliendo labores, en este caso, de vigilancia. Un conjunto de fenómenos paranormales que, desde luego, a cualquiera le pondrían los pelos de punta. ¿Usted se ha dedicado a investigar psiquiátricos de España, de otras partes del mundo, tratando de revelar los misterios que encierran las paredes de esos centros? En el caso de nuestro país, ¿cuál es el caso más inquietante que se conoce? Pues fíjate que hay diversos psiquiátricos que a mí, desde luego, me han puesto muy nervioso cuando he estado en ellos. Por ejemplo, el sanatorio, o en este caso manicomio de Cheste, en Valencia, que es uno de esos lugares donde se han incluso podido ver sombras errantes que la propia policía de Valencia ha sido testigo de ellos. Igualmente, el psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla,
en el que hay abundante material, en el que se habla, se analiza todo lo que eran los pacientes, las voces que surgen de la nada y que se manifiestan en el interior, e incluso en la actualidad en hospitales que están operativos con un determinado ala de salud mental, donde en la actualidad, mientras que esta noche tú y yo hablamos, Adolfo, se está produciendo un hecho paranormal. Me hablabas de Valencia, pero ¿en Málaga o en Andalucía hay algún antiguo manicomio del que se diga que está maldito? Sí, porque fíjate, en Málaga tenemos un antiguo sanatorio que estaba ubicado en Campanillas, en la carretera, y donde los pacientes que estuvieron allí ingresados, sobre todo entre el 70 y el 75, hablaban de fenómenos extraños que ocurrían en habitaciones que estaban vacías, de voces que surgían de pabellones que también no tenían ningún paciente, de un paciente, valga la redundancia, que falleció y que se le veía vagar por sus pasillos, e incluso si nos vamos a la actualidad, fíjate, Adolfo, qué interesante, porque el mismo Hospital Carlos Haya, en operativo, en abierto actualmente, pues también registra fenómenos paranormales en su interior. Es decir, pasado, presente y posiblemente futuro de un fenómeno que se niega a morir. José, ¿y en Carlos Haya qué dicen que ocurre? En Carlos Haya hay dos tipos de manifestaciones. La primera de ellas tiene que ver con unas monjas, y digo bien, unas religiosas, que se pasean por el hospital y que han sido vistas no solo por equipo médico y sanitario, sino también por las personas que llevan allí todo el traslado de pacientes y demás, incluso seguridad, y que se pasean, como comentaba, entre el ala B y el ala A, precisamente del Carlos Haya. Y luego, en una determinada área donde había pacientes de salud mental, también voces extrañas y sonidos que evidentemente son imposibles, pero que de alguna forma hoy en la actualidad se están produciendo dentro. Abrimos las fronteras. ¿Y en el mundo, cuál sería el psiquiátrico con las historias más aterradoras? Hay dos que yo me gustaría destacarte, Adolfo. El primero de ellos, nos vamos a la Castañeda, a México, porque fíjate, la mayoría de los hospitales psiquiátricos, que he de decir que los manicomios como tal fue un invento, entre comillas, español. Pues en la Castañeda, debido a una sobrepoblación de la que no te puedes imaginar, pues se descuidó la salud de los pacientes y se acabó convirtiendo en prácticamente un gueto de todo aquello que no se quería en el país. Ocurre que cuando cierran se comienzan a manifestar esos mismos hechos, donde incluso unos gritos desgarradores se podían escuchar en salas donde se practicaban lobotomías o se practicaban terapias de electroshock. Y en la actualidad hay uno que todavía está operativo como manicomio, que es el Federico Mora, que está en Guatemala, y donde aquí no hay nada del más allá, pero sí por contra lo que nos podemos encontrar es que se vive como si fuera en el siglo XVI, es decir, con unas condiciones infrahumanas que son terroríficas. José Manuel, supongo que por sus investigaciones usted habrá tenido que visitar antiguos hospitales psiquiátricos. ¿Cómo es poner un pie en un lugar así ya abandonados, sin pacientes, casi en ruinas, con estancias frías, rodeadas de azulejos? ¿Cómo es entrar en un antiguo manicomio del que se dice que está maldito? Tremendamente inquietante porque desde que entras dentro, Adolfo, te sientes vigilado, te sientes acompañado. Soy consciente que es un valor subjetivo, pero notas que hay una presencia contigo. El pellizco en el estómago, como decimos en Andalucía, no hay quien te lo quite. Y luego, cuando te pones a investigar, es tremendamente inquietante poder escuchar cómo detectores de presencia saltan ante la nada, es decir, no hay nada y detectan algo que pasa ante ti, cómo las fotografías detectan extrañas luminosidades, bolas de luz, esferas de luz, cómo la temperatura baja abruptamente, casi 12 grados, y uno no le encuentra una explicación razonable. Te puedo decir que yo he estado investigando con miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ellos tampoco le encuentran ninguna explicación, y que incluso, bueno, con cámaras térmicas hemos registrado masas que se pasean por allí al unísono
comienzan a captarse sonidos del más allá, esos sonidos que nosotros llamamos psicofonía. Es tremendamente inquietante, es una palabra que se repite mucho, pero que se corresponde perfectamente con la descripción a una sola palabra de lo que se vive dentro. ¿Usted cómo no se dedicó al mundo de la agricultura o al mundo de la aeronáutica? ¿Algo hubo en su infancia que le marcó para dedicarse a estos asuntos? Realmente no. Pero sí es verdad que desde pequeño siempre he estado vinculado a temas de misterio, siempre se comentaban temas del fenómeno ovni, que sabes que en Andalucía, en Málaga, es tremendamente popular, de casas encantadas. Y uno cuando accede a lo que es el mundo del periodismo, pues evidentemente, independientemente de su labor como redactor en un medio de comunicación, pues también en los ratos libres me gusta hacer cosas anexas a la ciencia o que hoy día tiene un nicho de mercado bastante abierto, gusta y evidentemente también es bastante satisfactorio y reconfortante, por lo menos interiormente. Bueno, en todo caso, si hemos despertado su curiosidad en casa, recuerden, hay un libro, Manicomios Malditos, lo edita Editorial Almuzara. José Manuel, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Adolfo, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, inquietante lo que nos acaba de contar José Manuel, como también lo son estas imágenes. Observen ante este juego cómo su cerebro se empeña en ir interpretando, anticipando lo que se ve. Es una manía del cerebro, anticiparse. Vean. Esa manía del cerebro de querer anticiparse, pero recuerden que vivir en el pasado produce una cierta nostalgia, perdón, vivir en el futuro produce una cierta ansiedad, lo mejor es vivir en el presente, y del presente les quiero hablar, porque hay que alguna persona que no haya pasado alguna vez que nos vamos a la cama más tarde de la cuenta teniendo que madrugar al día siguiente, por la mañana nos notamos cansadísimos y automáticamente nos viene un pensamiento de después de comer me echo una siesta y recupero las horas de sueño que he perdido. Pero ¿realmente el sueño se recupera? Vamos a preguntarle a un experto. Él es Raúl Quevedo Blasco. Es doctor en psicología, profesor universitario y coordinador del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Granada. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, si una noche duermo menos de lo habitual y al día siguiente me echo una siesta, o si en general, entre semana, duermo poco y el fin de semana aprovecho para levantarme más tarde, ¿estaré recuperando el sueño perdido? Pues bueno, eso es un mito que hay muy extendido de que sueño que no se hace, sueño que se recupera. Y no es cierto. Realmente hay estudios que aproximadamente un 5%, incluso menos, del sueño tomado a posteriori o en horarios que no corresponden, solamente se recupera ese porcentaje muy pequeñito. Pero no es cierto que el sueño se recupera en horas que no corresponden. Hablemos de ese momento mágico que es la siesta. Partiendo de la base de que no sirve para recuperar el sueño perdido la noche anterior, ¿qué ventajas tiene y cuáles son los inconvenientes de la siesta? Pues bueno, dentro de las ventajas es un pequeño tentempié, es un pequeño empujón a lo largo del día para afrontar lo que nos resta del día correspondiente. Por lo tanto, beneficios puede tener pues, ese pequeño bienestar puntual que hace que afrontemos el resto del día con un mayor ánimo y con
un menor nivel de somnolencia, menor nivel de sueño. Dentro de las consecuencias negativas, pues bueno, hay que hablar de dos ámbitos: personas sin problemas de sueño, personas sanas, y personas con problemas de sueño. Dentro de las personas sanas, pues bueno, hay que tener en cuenta que cuando dormimos durante el día estamos rompiendo en cierta medida nuestro reloj biológico, porque el reloj biológico está diseñado para estar despierto durante el día y dormir durante la noche. Por lo tanto, todo tipo de sueño durante el día, pues en cierta medida, como le comento, estamos rompiendo este reloj biológico. Y además puede influir de forma negativa durante la noche. ¿Por qué? Porque cuanto más durmamos por el día, menos sueño vamos a tener durante la noche. Por lo tanto, no va a contar o nos va a costar mucho más conciliar el sueño cuando nos acostamos. Y en temas de patología o psicopatología, cuando hay un problema de sueño, lo recomendable es no dormir siesta. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema de sueño específico, como por ejemplo la apnea del sueño, que son paradas o semiparadas respiratorias durante la noche, hay que intentar que el paciente llegue lo más cansado posible a la hora de dormirse, porque si no, ya de por sí empeoramos un poco la sintomatología. Por tanto, el sueño no se recupera, por una parte. Por otra parte, echar la siesta es saludable en términos generales. Si eres una persona sana, ojo, vigila básicamente el tiempo que le dedicas a la siesta. Y si eres una persona con problemas de sueño, la siesta no es recomendable. Una persona que entre semanas se levante a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero que por norma un sábado o un domingo no salga de la cama casi antes del mediodía, ¿tiene una rutina de sueño saludable o perjudicial? Porque tengo entendido que no solo es importante dormir las horas necesarias, sino mantener un cierto de horarios regulares. Correcto, así es. Es muy importante mantener una cierta constancia en el horario a la hora de acostarse y levantarse. ¿Por qué? Porque, repito, al fin y al cabo el cuerpo es un reloj biológico y como reloj que somos, pues tenemos que mantener esa constancia. Cuando rompemos ese horario y nos levantamos mucho más tarde, realmente es un sueño que no requiere el cuerpo. Por lo tanto, no es aconsejable romper esos hábitos, y además que es una de las normas básicas para la higiene del sueño: acostarse y levantarse a la misma hora, independientemente de que sea necesario o no. Correcto, independientemente de que sea fin de semana o no, además. Oiga, a la hora de descansar, conseguir un buen descanso influyen muchos factores. Tan importante es, no sé, dejar el móvil un buen rato antes, no hacer una cena copiosa, tener unas buenas condiciones de temperatura y de luz. Tan importante es todo eso como dormir con la ropa adecuada. ¿Qué tipo de prendas y de tejidos son los ideales para conseguir un buen sueño? Pues bueno, por norma general recomendamos que sea un tejido de algodón transpirable. ¿Por qué? Porque es un tejido cómodo y además hace que el cuerpo pueda transpirar. En ese sentido, nosotros recomendamos a las personas que además pues, sea una ropa cómoda, es decir, que sea una ropa que se sienta a gusto a la hora de dormir y conciliar el sueño. Correcto. ¿Cuáles son esas prendas que siempre debemos evitar para irnos a la cama? Por tanto, le pregunto exactamente por lo contrario. Bueno, pues prendas que sean demasiado apretadas, demasiado ceñidas, prendas que pesen mucho, prendas que a lo mejor sean demasiado anchas, todo aquello que realmente vaya en contra del bienestar y la comodidad de la persona a la hora de conciliar el sueño. Todo ese tipo de prendas que den calor, que den mucho frío, pues son prendas que hay que intentar evitar para realmente facilitar todas las condiciones ambientales adecuadas para poder dormir de forma correcta. Correcto, por tanto, no prendas gruesas o pesadas, que no nos aprieten, No. que nos compriman. He leído que dormir sin ropa tiene beneficios, profesor, que se consigue un sueño de más calidad, que nos despertamos menos o que incluso el metabolismo funcione mejor. Incluso hay quien dice que se queman hasta más calorías. ¿Son afirmaciones estas con base científica? Es decir, ¿dormir sin ropa, en pelota o en bolas es la mejor opción? Bueno, esa cuestión no hay realmente evidencia científicamente contrastada. Es cierto que hay publicaciones, hay estudios científicos que dicen que sí, que es lo más adecuado, pero no podemos hablar de que sea la opción más viable de una forma contrastada a nivel científico. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores más que influyen y no simplemente el estar desnudo a la hora de dormir, pues es un factor a tener en cuenta. Dese cuenta que, por ejemplo, la temperatura influye, llevamos ropa, no llevamos ropa, todo influye. Por lo tanto, dormir desnudo, pues bueno, hay gente que, por ejemplo, pues no está cómoda y simplemente por el mero hecho de no estar cómodo, pues ya es un factor en contra para no dormir desnudo. Ya veo que esto de dormir desnudo le provoca a usted una cierta sonrisa. ¿Usted duerme desnudo?
No, no, no. No, por Dios, no, por Dios. Por el momento no, por el momento no. Yo Bueno. soy de las personas que estoy incómodo en esa situación. Sí, he de reconocerle que yo tampoco, no tanto por incomodidad, sino por miedo a constiparme. Incluso duermo con unas calcetas específicas para dormir, ¿no? Oiga, hemos hablado del pijama, incluso de la desnudez, pero ¿en qué medida la ropa de la cama beneficia o perjudica la calidad de nuestro sueño? Las sábanas, el edredón, el nórdico para los más frioleros. Pues realmente igual que el pijama es todo, es decir, hay que intentar que sea una ropa acorde al tiempo, correctamente, y que sea una ropa pues de algodón y que sea también transpirable. Todo lo que sea poco transpirable, por lo que hace que, por ejemplo, tengamos más sudoración durante la noche y por lo tanto repercuta durante el sueño. Por eso tampoco es adecuado poner mantas pesadas que no aprieten, que no agobien, que no den sensación de fobia, de agobio. Todo acorde con la temperatura de cada cuerpo y que sea un textil, pues, como le comento, pues transpirable y agradable al tacto de la persona. Profesor Raúl, una pregunta. Tengo a una persona muy cercana y muy querida por mí que me dice que duerme por la noche y que tiene una alta temperatura y que eso suele ser síntoma de tener un sistema inmunológico absolutamente magnífico. ¿Esto tiene alguna base científica o se lo contaron sus mayores? Bueno, sí hay cierta relación entre el tema de la temperatura, el tema inmune, incluso el tema metabólico. De hecho, también es cierto que, por ejemplo, las personas que tienen un ligero sobrepeso, un poquito de peso superior al que le corresponde, también tienen más calor que aquellas personas que tienen un peso idóneo, incluso un infrapeso. Por tanto, sí puede haber relación entre el tema de aspectos metabólicos y aspectos, como bien comenta, del sistema inmune que pueden estar influyendo en la temperatura. Es cierto que eso se nota y se sabe cuando la abrasión es constante o no. Es decir, si una persona suele tener calor durante toda su vida o son momentos puntuales. Entiendo. Yo que me enfrío bajo la temperatura con mucha facilidad, ¿debo preocuparme por mi sistema inmune? No, realmente son adaptaciones cotidianas del cuerpo y del metabolismo y no. De hecho, hay personas que tienen una temperatura basal de 34 grados y no tienen ningún problema de salud, ni mucho menos. Se lo agradezco porque si no me hubiera ido a urgencias inmediatamente. Señor Quevedo, gracias por atenderme, profesor. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes. Gracias. Seguimos de alguna manera asociados a este asunto. Si no tenemos una buena calidad del sueño, se nos va a ver en la cara. Concretamente en la zona de los ojos. Si no dormimos bien, uno de los signos más evidentes serán nuestras ojeras. ¿Por qué se producen las ojeras? ¿Y por qué no salen bolsas en esa zona bajo los ojos? Leo Cerrud es doctor especialista en medicina estética y nutrición. Quiero saludarle. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para mí buenos días, que estoy un poquito lejos. Encantado de estar aquí. Gracias por atendernos desde Panamá. Oiga, dice la Real Academia Española que la ojera es una mancha amoratada que se forma alrededor de los ojos bajo el párpado inferior. Esa es la definición básica, pero vamos a profundizar. ¿Qué es lo que pasa bajo el párpado para que aparezcan? ¿Por qué salen las ojeras, en definitiva? Mira, me encanta la pregunta porque además las ojeras es un tema que nosotros tratamos muchísimo en medicina estética, porque lo que hacemos en medicina estética es quitar signos de la edad, signos de cansancio o signos de dureza. Y la ojera te aporta todo eso. Sobre todo te aporta cansancio, te aporta edad. Entonces, ¿qué está pasando en esa zona para que esto se vea así? Sin hablar mucho de tecnicismos, podemos decir que primero la piel es diferente. La piel es una piel muy fina, que deja ver cosas que están pasando dentro. Y lo que está pasando dentro es que muchas veces la articulación superficial se ralentiza y al ralentizarse, digamos que se extravasan cosas que dan esa tintura tan característica de la ojera. ¿Qué intentamos hacer con la medicina estética y la cosmética? Atajar todas esas cosas que están pasando ahí, mejorar la circulación e intentar sacar esos elementos que producen ese color. La ojera tiene un montón de causas, pero la definición es esa. Y otra cosa muy importante que hay que saber es, la ojera puede ser solamente color, surco, color y bolsa. Bolsa sería otra entidad. Yo voy a hablar de ojera, también hablaremos de bolsa porque está en esa parte del ojo. Pero todo lo que es la parte inferior, del párpado inferior, es muy tratable en medicina estética porque cuando se mejora, la gente nota un aspecto mucho más descansado. Es lo que buscamos con la ojera. Y mucho más respectivo. Correcto. ¿Qué factores pueden aumentar las posibilidades
de que nos salgan ojeras? ¿Es un tema del paso del tiempo y hay que resignarse o ponerse en manos de profesionales como usted? ¿O hay factores que nos predisponen o que potencian el que tengamos ojeras? Sí, no, resignarse nunca. Hay que luchar contra los signos de la edad lo más posible, siempre dentro de la discreción. Pero la ojera, las causas son primero genéticas. Hay ciertos grupos étnicos que tienen ojeras desde pequeños. Y segundo, son también por costumbres. Hay gente joven que tiene ojera porque tienen horarios nocturnos, porque tienen una vida un poquito más disoluta, vamos a decir, y siempre se nota en los ojos. Recuerden que los ojos son un espejo del alma, o sea, lo que está pasando por dentro se nota, y sobre todo la ojera. Pero también la ojera es un signo de la edad, sale con la edad. Todos, el 90, el 60, el 100% de las personas que van cumpliendo años, eventualmente tenemos ojera. Correcto. ¿Hay alguna solución, pero una solución práctica y total desde el punto de vista de la medicina estética de la eliminación de la ojera? Ok, la palabra total o definitiva o permanente no existe en estética. Tenemos tratamientos muy efectivos que mejoran la zona, pero si cualquier persona te va a decir que te quita la ojera por completo, mejor vete a otra clínica, porque eso es mentira. Y sobre todo, todas las fotos de antes y después que vemos en las redes están un poquito trucadas, digamos. La medicina estética aporta cosas muy bonitas, muy interesantes, pero nunca va a quitar la totalidad de la ojera, jamás. Y sobre todo, es temporal. Las personas que les guste el tratamiento o que les vaya bien, saben que 8, 6 meses, un año, tienen que volver a repetirlo. Aquí no hay nada definitivo, se trata de mantenimiento. Por eso se habla de la gente que lleva alto mantenimiento, que salen muy caras. Ya, comprendo. Por alusiones le cojo la palabra. Vamos a hablar de las bolsas, y no de las bolsas para hacer la compra, sino las que aparecen debajo de los ojos. Oiga, ¿qué provoca o favorece la aparición de las bolsas? Ok, la bolsa es una entidad completamente diferente a la ojera. La ojera hemos dicho que es el color y el surco que hay debajo, ¿no? Que eso se puede mejorar. Después hablamos cómo mejorarlo. La bolsa es otra cosa. La bolsa es efectivamente un cúmulo, una bolsa que se forma de piel y que puede ser de agua o de grasa. Y eso tiene un tratamiento quirúrgico. Eso sí se puede mejorar el 100%, por ejemplo. Tú puedes quitarte una bolsa 100%, pero es cortando y cosiendo. Eso es cirugía. Medicina estética y bolsa no se llevan bien. Una persona con bolsa, si le inyectamos algo para mejorar esa bolsa, lo que va a hacer es empeorarla. Entiendo. O sea que hay que tener muy claro: ojera, medicina estética; bolsa, cirugía plástica. Hay quien, para evitar la cirugía, para extraer la bolsa, lo que recomiendan, me refiero a profesionales de su ramo, introducir alguna sustancia que haga que no haya escalón entre la bolsa y la cara, de tal manera que ahí parezca que no hay bolsa. ¿Ese es un método recomendable o mejor es directamente cirugía, quito grasa, coso y a correr? Exacto. Si la bolsa es muy pequeña y la persona es muy joven, probablemente con un poquito de relleno, como bien tú dices, se puede mejorar. Pero ante la presencia de una bolsa importante, que puede ser de agua o de grasa, si le metes un relleno, por lo general va a empeorar, porque el relleno que se utiliza en la ojera es un ácido hialurónico que capta agua. Entonces eso va a empeorar mucho la bolsa. Con lo cual, repito, ojeras y surcos, ácido hialurónico o medicina estética; bolsa establecida o importante, cirugía plástica. Correcto. Oiga, ¿por qué suele ocurrir que al levantarnos por la mañana tenemos la sensación de que tenemos más bolsas en los ojos? Sí, es totalmente cierto. Uno tiene cara de recién levantado. Y además le pasa a todo el mundo. No tiene que ver con la enfermedad ni con nada. Cuando estamos durmiendo, estamos de 6 a 8 horas tumbados en horizontal. Se ralentiza el drenaje linfático. El drenaje linfático es lo que maneja el agua del cuerpo. Entonces hay ciertos sitios, sobre todo debajo de los ojos, donde se acumula esa agüita durante toda la noche. Al levantarnos con una buena ducha o en media hora se nos va. La cara de dormido se quita. Otra cosa es la cara de resaca. Esa dura un poquito más en quitarse. Oiga, ¿tener bolsas debe preocuparnos solo a nivel estético o puede ser síntoma de algún problema de salud? Las bolsas de la edad son estéticas, pero las bolsas también se acompañan a patologías crónicas como alergias, otras patologías sistémicas también de larga duración, acaban notándose en forma de bolsas. Pero eso es muy evidente. Cuando la bolsa es por una enfermedad,
se sabe. El médico con una historia clínica y con una investigación se puede saber por qué está pasando eso. Sobre todo si se presenta de repente, nunca he tenido bolsas y ahora de repente tengo muchas bolsas a edades tempranas o a cualquier edad. Siempre que la aparición sea súbita o que acompañe una enfermedad crónica, entonces sí hay que preocuparse. Correcto. Fíjate que me ha hablado, doctor, de bolsas y edad. Ha asociado estos dos conceptos. ¿Debo entender que no podemos prevenir la aparición de las bolsas? Es complicado. En edad se puede prevenir, pero es una guerra perdida. El tiempo es inexorable, va avanzando y todo se va cayendo. Sí, lo siento, siento ser tan crudo, pero ten en cuenta que hace 20, 30 años no teníamos nada. La gente envejeció, todos envejecíamos y había que resignarse, había que envejecer con dignidad. Ahora tenemos un montón de procedimientos que me gustaría también hablar de cómo se mejora la ojera propiamente dicha en medicina estética. Correcto, me decía que quería hablarme de algunos procedimientos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, cuando es solamente color, más de una persona joven que por alguna razón cambió de horario o le salen ojeras solamente de color, el tratamiento es cosmético. No hace falta pinchar, no hace falta hacer nada. Hay una serie de cremas que hacen que esa zona se aclare, ¿ok? Y cuando hay aparición de surco, cuando la hendidura, cuando el escalón, como tú bien has dicho, que está muy bien dicho, aparece, entonces hay un ácido hialurónico, un relleno en forma de gel que se aplica, puede ser con cánula o con aguja, y la ojera mejora o incluso desaparece. Esto es un tratamiento temporal, tarda unos 6 o 8 meses, dependiendo del producto y dependiendo del estilo de vida de la persona, en volver a aparecer. Pero tiene un tratamiento muy satisfactorio, siempre pensando que en medicina estética los resultados hay que adaptarlos. No vas a quedar perfecto y no te va a durar toda la vida. Eso es importantísimo, porque mucha gente viene al médico estético pensando que es un milagro y que dura para siempre. No, esto necesita mantenimiento. Correcto. El milagro y los milagros, en todo caso, se resuelven en otros sitios y no en consultas de médicos. Sí. Leo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Oye, ya, qué corto. Confío que si tengo alguna otra duda de carácter estético, por tanto de tu actividad profesional, seas tan amable y me vuelvas a atender. Muchas gracias. A la orden siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias, muy amable. Desde Panamá nos atendía. Recuerda, muy importante, la ojera, solución cosmética. La bolsa, solución quirúrgica. Enseguida vamos a trasladarnos a un lugar tan inhóspito como los polos. Pero antes, déjame que te lleve a otro lugar al que muy pocos son capaces de llegar. Te hablo del Everest. Observa cómo se ve el mundo desde el techo del mundo. Qué bueno, ¿verdad? Los que padecemos de vértigo, las imágenes son espectaculares. Bueno, ahora trasládense conmigo a uno de los lugares más fríos del planeta Tierra. Acompáñenme a la Antártida. La Antártida es un continente dedicado en exclusiva a la ciencia, con una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados. Solo en un 1% de esa superficie no hay hielo. Un lugar enorme que no gobierna nadie, se rige por el Tratado Antártico. Es el continente más elevado. En concreto, la altitud media se sitúa en torno a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Allí los termómetros siempre están bajo cero y es donde se han llegado a registrar las temperaturas más bajas del mundo desde que hay registros, 98 grados bajo cero. Aunque en proporción el agua del océano Antártico no está tan fría, ¿se han preguntado alguna vez por qué los peces no se congelan en el agua helada de los polos? Precisamente esa es una de las preguntas que enseguida le voy a trasladar a Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga. Catedrático, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Por cierto, felicidades. La Universidad de Málaga está celebrando sus 50 aniversarios. 50 años no son nada, por tanto el espíritu juvenil de la universidad, bueno, queda patente incluso en la propia imagen de un catedrático absolutamente juvenil. Por tanto, felicidades, catedrático, también por esa efeméride. Gracias, gracias. Muchas gracias. Oiga, ¿qué temperaturas bajo cero se llegan a alcanzar en el agua de los polos y qué temperatura mínima
puede soportar un pez en circunstancias, digamos, normales? Bueno, realmente el agua se congela a 0 grados. Por lo tanto, agua líquida no existe por debajo de 0 grados. Es verdad que en el agua de mar, cuando está salada, es un poquito por debajo de 0 grados el punto de fusión. Por lo tanto, 1 grado o 2 grados bajo cero el agua puede llegar a estar en los polos, pero no menos. Porque es que el agua tiene una característica muy peculiar, es una sustancia magnífica realmente para la vida y extraordinaria. Una de las cualidades que tiene es que cuando va enfriándose, como todos los cuerpos, se va condensando. Los cuerpos se dilatan con el calor y se condensan con el frío. Sin embargo, el agua, cuando llega a 4 grados centígrados, es cuando obtiene la máxima densidad. Por debajo de 4 grados empieza a aumentar de volumen, con lo cual flota, pesa menos, digamos, que el agua de 4 grados. Empieza a pesar menos, se va a la superficie y solo se congela en la parte alta del agua. El agua se congela por arriba, en vez de congelarse por abajo. Y al congelarse por arriba, ocurre otra cosa que tiene otro fenómeno extraordinario, que ese hielo que se forma es aislante, de manera que aunque por encima de ese hielo haya 50 grados bajo cero, por debajo hay 0 grados. Puede parecer que 0 grados es muy frío, pero es que son 50 grados más que por encima. Correcto. Es la razón por la que los animales hacían casas, por ejemplo, de hielo, que los iglú, que son de hielo, que sí, que dentro hay 0 grados, pero es que fuera puede haber 20 grados bajo cero, 30 o más. El catedrático acaba de resolvernos o de achicharrarnos otro por qué. ¿Por qué el agua siempre se congela por arriba? Pero en fin, ha quedado perfectamente explicado. Oiga, ¿qué tipo de peces? Porque claro, usted habla de 0 grados como si fuera una temperatura ideal, lejos de la realidad. ¿Qué tipo de peces habitan en los polos donde el agua llega al nivel máximo de temperatura que sería 0 grados? Sí, bueno, pues entonces aquí tenemos que distinguir el polo norte del polo sur, porque en el polo norte sí que llegan casi todos los peces, digamos, pueden llegar peces desde más al sur. En el Mar del Norte y en el Báltico hay muchos peces que llegan al polo norte y entran y salen. Y es fácil el movimiento de entrada y salida a los polos, y prácticamente son los mismos peces que podemos encontrar en el Mar del Norte. No ocurre así en el Polo Sur, porque en el Polo Sur hay una corriente circular alrededor del polo, porque no hay masas continentales fuera de la Antártida. Ahí hay un desfase de masas continentales hasta que se llega al sur de Sudamérica, el sur de África, el sur de Australia. Bueno, hay una zona que es solo océano, y ahí hay una corriente potente que no deja a los peces salir del polo sur. Entonces en el polo sur sí que hay peces específicos de ahí, que endémicos se llaman, que son peces que solo están ahí y son muy peculiares. Ahí hay unos bacalaos antárticos, hay unos peces que se llaman peces de hielo cocodrilo, porque tienen una boca muy grande y simulan un poco, recuerdan a los cocodrilos. Ajá. Y estos sí son peces muy peculiares que están solo en el Polo Sur. Correcto, o sea, en el Polo Norte los peces entran y salen, por tanto son peces de todo tipo. En el Polo Sur, dada la distancia que hay con cualquier tierra, con el continente, ahí se produce por una corriente donde esos peces... Y sí, el bacalao ártico suena rico para hacerlo al horno. Catedrático, cuando hay 0 grados en Sierra Nevada, los motores estos que impulsan agua terminan consiguiendo hacer nieve a 0 grados. Por tanto, la pregunta nuclear, ¿por qué los peces no se congelan en ese agua tan fría, por tanto a 0 grados? Bueno, pues estos peces antárticos en particular, porque los peces árticos tienen más posibilidades de subir o bajar en el agua y buscar temperaturas que les vengan bien, pero en el Antártico sí que es cierto que en estos bacalaos antárticos el líquido interno de su sangre empieza a formar pequeños cristales de hielo,
y son capaces de producir una especie de líquido anticongelante, son glicoproteínas anticongelantes, que rodean esos pequeños cristalitos de hielo que empiezan a formarse, los rodean para que no le pinche, digamos, y no crezcan más. Entonces sí que mantiene la sangre líquida dentro de, aunque con un poquito de cristales. Incluso hay estos otros peces de hielo cocodrilo pierden los glóbulos rojos porque la sangre se les hace más viscosa al ir enfriándose por esos cristalitos. Y si tienen glóbulos rojos se vuelve demasiado viscosa y no circula bien. Entonces pierden esos glóbulos rojos y son capaces de transportar el oxígeno directamente en el agua a base de bombear más fuerte el corazón y de bajar también su metabolismo. Son animales de sangre fría, que se les llama. También se les llama poikilotermos, que quiere decir que su temperatura cambia, o ectotermos, que la temperatura está controlada por el exterior, por el agua de su entorno. Entonces, si el agua está muy fría, ellos también están muy fríos, no se mueven mucho, no gastan mucho y eliminan los glóbulos rojos para evitar que el agua esté muy viscosa y que se puedan asfixiar. Y son las adaptaciones que hacen. Es alucinante, ¿verdad? La naturaleza como es, la capacidad de adaptación que tenemos los seres vivos, incluso hasta el bacalao del que me habla el catedrático. Para terminar, un pez de los que podemos encontrar en las costas malagueñas y que normalmente suelen tener un final distópico, me refiero a la sardina, al boquerón, al besugo, al salmonete, ¿estos podrían sobrevivir tanto en aguas del Polo Norte o del Polo Sur? Bueno, en el Polo Norte, de hecho, llegan al círculo polar ártico y llegan a entrar y salir. Son de los peces que entran y salen. El boquerón nuestro es la anchoa que se pesca en el Cantábrico y más al norte y en el Mar del Norte, y sí puede llegar hasta el polo. La sardina también. Lo que no vive es debajo de hielos permanentes. Eso no. Pero que entra y sale, sí. Ahora, lo que ninguno de ellos llega es al Polo Sur. El Polo Sur es otra cosa. Es que realmente los polos son distintos. Esta corriente circumpolar es una barrera oceanográfica extraordinaria, no solamente para peces que no pueden salir, sino, aunque funciona más para no dejar salir que para dejar entrar, pero aún así los peces nuestros en el Polo Sur no se acercan siquiera. Pero al Polo Norte sí que hacen incursiones, evitando solamente eso, las zonas de hielos permanentes. Entiendo. Imagínense la sardina que llega al Polo Norte, ¡buah!, el tamaño que debe tener. Catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga, una universidad que cumple 50 años y nos hace muy felices a todos. Raimundo Real, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Enseguida quiero presentarles a una empresa ejemplar que ha constituido una fundación. Y yo me pregunto, ¿por qué y para qué? Enseguida.